Saludos muchachos, espero que todos se encuentren muy bien. Acá el profe Jesús Reinaldo Vélez al habla. En esta oportunidad damos comienzo a través de este material con el segundo contenido, el cual va de la mano con el primero. En el primero tuvimos la oportunidad de revisar aspectos de la morfología a través de las clases de palabras. La morfología, como quedó claro en el contenido pasado, es la parte de la lingüística que estudia las palabras según su forma y su función. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisar casi todas las palabras en algunas de sus clasificaciones. No todas, puesto que se trata de un tema muy extenso. Digo casi todas, además, porque dejamos una por fuera. Esta, por supuesto, intencionalmente. Se trata del verbo. El verbo es, digamos, la clase de palabra más amplia, la más compleja. Por esa razón ameritaba un contenido para sí misma. Entonces, habiendo ya dicho eso, comenzamos. ¿Qué es el verbo? Es el verbo la clase de palabra más importante de la lengua española. Se trata de la conexión total y significativa de otras clases de palabras. El verbo posibilita la oración. La oración es la estructura que permite mayormente la comunicación y la transmisión de significados completos entre los seres humanos. Sin el verbo no hay oración. Hay ciertas estructuras que permiten la ausencia del verbo, pero estas estructuras son conocidas simplemente como frases, no alcanzan el estatuto de oración. Ahora bien, ¿qué es lo que expresa el verbo? El verbo expresa la acción, la inacción, el estado o pasión de un determinado sujeto. Si ustedes buscan por internet en cualquier portal de información, incluso de otras fuentes, mayormente les puede aparecer que el verbo solamente expresa acción. Pero esto es parcialmente cierto. Es una definición que deja muchos vacíos, puesto que al momento de expresar también hay cabida para inacciones o estados, sean de ánimo, espirituales o de otra índole. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? El verbo es condicionado por las actitudes y, digámosles, las formas en las que nosotros, individuos, procedemos. Somos nosotros quienes condicionamos el lenguaje, posteriormente su uso. Hay que recordar que el lenguaje, las palabras, son nuestro reflejo, son la proyección que el espejo del mundo nos devuelve. Entonces siempre hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y hacemos tiene una consecuencia. Esa consecuencia es el lenguaje. Los accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales son los cambios ligeros que una palabra pueda tener. En este caso, los pequeños cambios que pueda tener el verbo. Los accidentes gramaticales también se encuentran presentes en otras clases de palabra. Pensemos por lo menos el artículo. El artículo tiene accidentes gramaticales de género y número. Yo puedo decir él y es un masculino singular, o puedo decir las, que es un femenino plural. Entonces, estamos hablando ya en el caso del verbo de una forma un tanto más compleja, puesto que cuenta con una amplia gama de accidentes. Así que, por esa razón, nosotros únicamente nos concentraremos en dos: la persona gramatical y el número. Estos dos accidentes son realmente muy fáciles de identificar. Se trata, pues, como ya se especificó, de la persona gramatical y el número. Las personas gramaticales, ¿cuáles son? La primera, la segunda y la tercera persona, mientras que los accidentes de número son singular y plural. A continuación, vamos a ver unos ejemplos para que quede todavía más claro. En el presente cuadro de ejemplos pueden ver en cada columna
que está la persona gramatical, el número y el pronombre. La persona gramatical es válida tanto en el número singular como en el número plural. Y siempre serán tres. Nunca podemos hablar de una cuarta persona o una quinta persona. Eso es, digamos, inadmisible en los estudios lingüísticos. Bien, en el caso del singular, la primera persona, yo; la segunda persona, tú o usted, en el caso de la formalidad; la tercera persona, él o ella. Recordemos que en este caso puede ser él o ella, ahí varía el género, pero es porque el pronombre es otra clase de palabra que tiene el accidente de género. Por favor, hay que estar pendiente y no confundir ese pequeño detalle. De la misma manera, tenemos las tres personas en el número plural. Está la primera persona, nosotros o nosotras; la segunda persona, ustedes; y la tercera, ellos o ellas. Esta forma de visualizar el verbo es realmente muy sencilla. Seguramente algunos de ustedes ya la han puesto a prueba y ya han visto este contenido. Sin embargo, es siempre grato para el crecimiento personal reincidir en ciertas cositas. Muy bien, aquí ya empezamos a entrar en un terreno más complejo, porque empezamos con las modalidades del verbo. ¿Qué son las modalidades o el modo del verbo? Pues se trata de una forma de categorizar esa clase de palabra. Es una actitud que el hablante imprime en el verbo respecto a lo que dice, o bien también puede ser en el acto de escribir o pronunciar una oración. A continuación, se presentará una forma de definir las modalidades para que quede claro. En el español tenemos tres modalidades del verbo. Estas modalidades del verbo tienen una consecuencia directa en la conjugación. De hecho, la conjugación de uno u otro verbo va a depender del modo en el que se encuentra. En el español tenemos tres modalidades. Tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El primero, el indicativo, hace referencia a algo pensado como realidad objetiva. Es objeto, es real, no es una situación hipotética y no es un planteamiento que puede o no suceder. Es algo que existe, es algo que está. El modo subjuntivo, por el otro lado, remite a algo pensado como existencia hipotética o ideal, es decir, es una hipótesis o es, en todo caso, una condición o condicional, una forma parecida a la condición. El modo imperativo, finalmente, es el más fácil de identificar, pues se trata de una orden, pues corresponde a la función apelativa del lenguaje como un mandato. ¿Qué quiere decir esto? Es una orden. Cuando uno ofrece una orden, puede ser: José Manuel, pásame el lápiz. Esa es la forma del modo imperativo, una orden. Este es el modo más fácil, puesto que no hay conjugaciones pertinentes aquí, sino que se trata de esa única estructura. De todas maneras, más adelante, en cuadros de ejemplos, se va a especificar esta forma de clasificar o de pensar el verbo. Muy bien, chicos, como habrán notado, ya la complejidad va subiendo, creciendo en esta presentación, puesto que el verbo dispone de una complejidad que va en escalas. Digamos que la lámina anterior expresa la primera gran complejidad del verbo. Ahora nos encontramos con lo que es quizás la complejidad más importante. Quizá no la mayor, pero sí la más importante, y se trata del tiempo del verbo. El tiempo del verbo es
un accidente gramatical propiamente, pero también se trata de una categoría que permite ubicar las acciones, las inacciones, los estados que expresa un verbo dentro de un marco temporal. Ustedes verán que es necesario especificar el marco temporal en el que transcurre un hecho nuestro o de otra persona. Hay que aclarar, chicos, que esta categoría, esta forma de pensar el verbo es sumamente extensa por muchas razones, no solamente la complejidad. Pues se trata que los tiempos verbales tienen dos nomenclaturas. La nomenclatura, como ustedes intuirán, son las formas de nombrar cada tiempo verbal. Está la nomenclatura de Andrés Bello y la nomenclatura de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Debido a la extensión de la categoría, considero que es mejor que trabajemos únicamente con la nomenclatura de la RAE. Sin embargo, les extiendo la invitación de buscar dentro de sus posibilidades la nomenclatura de don Andrés Bello, puesto que en muchos portales, en muchas fuentes de información, van a encontrarse con esa nomenclatura. Para que no haya confusión, pueden, si gustan, revisarla. Continuando con ese orden de ideas, los tiempos verbales tienen una profunda riqueza y expresan la riqueza del español, pues nada más el español cuenta con un total de 16 tiempos verbales que intervienen en una conjugación. Generalmente nosotros creemos que son tres: el presente, el mal llamado pasado y el futuro. Esto es algo que vamos a ver más adelante para que quede lo más claro posible. En este momento se especifica y debe quedar impreso en su conciencia que el español tiene 16 tiempos verbales. Son 10 en el modo indicativo y 6 en el modo subjuntivo. Entonces, ahorita vamos a revisar esto mejor para que quede claro. Muy bien, muchachos. Antes de continuar con lo que es el tiempo verbal y las conjugaciones respectivas a los tiempos, es necesario hablar acerca de la división de verbos según su conjugación. El verbo, digamos que va teniendo ciertas particularidades. Entonces, para ordenar esas particularidades, se han dividido para poder visualizarlos y comprenderlos mejor. Cabe destacar que hay muchas clases, o mejor dicho, muchas divisiones de los verbos. Por lo tanto, nosotros únicamente nos vamos a concentrar en dos divisiones en esta oportunidad. Yo necesito que ustedes presten particular atención a esta parte del contenido, pues es la que va a tener mayor peso para la actividad a desarrollar. Habiendo dicho eso, vamos a definir los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que, sin importar la conjugación en cualquier tiempo o persona, no alteran su forma. Son aquellos que el único cambio que van a tener va a ser hacia el final. Por lo menos para decir comí, comió. Sencillamente esa letra final que marca o denota el tiempo o hasta el número es lo que va a cambiar mínimamente. Y como es algo tan pequeño, no hay necesidad de pensarlo irregularmente, porque es estable. Y de ahí su nombre, regular. Por el lado contrario, como intuirán, los verbos irregulares son aquellos en cuya conjugación aparecen alteraciones importantes en su forma, dependiendo de la persona o el tiempo en la que sea conjugada. Muy bien. Es aquí donde ya la cosa se complica, porque estamos hablando de verbos que cambian casi por completo, que no se mantienen estables en casi ninguna conjugación. A continuación, en la tabla de ejemplos, vamos a hablar un poco de esto para que quede lo más claro posible. En el presente cuadro de ejemplos tenemos dos verbos. Tenemos besar y poner. El primero es regular, el segundo es irregular.
acá, en el ejemplo propiamente, vemos un poquito de esto. Tenemos 3 tiempos para poder conjugar y 3 personas gramaticales desde las cuales hacer la conjugación para que quede bien. Vamos con el verbo besar. En el presente, yo beso, tú besas, él o ella besa. En el pretérito perfecto simple, que es lo que nosotros conocemos como pasado, de todas maneras hablaremos de esto más adelante, dice, yo besé, tú besaste, él o ella besó. En el caso del futuro, yo besaré, tú besarás, él o ella besará. Como pueden ver, la palabra casi no sufre cambios. Vemos como por lo menos las primeras 3 letras, que son, digámosles, la raíz, se mantienen perfectamente estables. Lo que cambia, a lo mucho, son las letras finales, sea para indicar alguna cosa. Ya el caso del verbo irregular, poner, nos expresa algo muy distinto. Vamos a los ejemplos. Yo pongo, tú pones, él o ella pone. Yo puse, tú pusiste, él o ella puso. Yo pondré, tú pondrás, él o ella pondrá. Aquí estamos viendo muy fácilmente cómo cambia de un momento a otro. Ver nada más el presente y el pretérito se evidencia a la perfección. En el caso del presente y el caso del pretérito, la única letra, la única parte de la palabra que se mantiene intacta es la P. Del resto, todo cambia. Entonces, a esto se le conoce como un cambio en la raíz de la palabra. Y esto es lo que hace que el verbo sea irregular. Son esos cambios súbitos, casi por completo, que sufren. Llegamos al evento principal, por lo menos en el caso de la gramática, que es la conjugación verbal. La conjugación también se conoce como flexión y refiere cada uno de los paradigmas que adoptan los verbos en su ordenación y en la articulación de una oración. Es decir, cómo se llama cada forma de conjugación y propiamente cómo se conjuga, cómo se articula. Al momento de considerar la conjugación de un verbo, se piensa desde su complejidad. Si cuenta con un solo verbo, entonces se trata de un tiempo simple. Por el contrario, si tiene más de un verbo, se trata de un tiempo compuesto. Propiamente, veremos esto a continuación. Para pensar la complejidad del verbo, tenemos las modalidades del verbo. Está el modo indicativo y el modo subjuntivo. En ambos casos están los tiempos simples y los tiempos compuestos. En el siguiente cuadro de ejemplos, o mejor dicho, en el siguiente cuadro explicativo, vamos a ver cuáles son esos tiempos. Bien chicos, aquí en la presente tabla tenemos los tiempos del modo indicativo. Son 5 en tiempos simples y 5 en tiempos compuestos. Por asuntos de extensión y de tiempo, no voy a definir ni voy a especificar cada tiempo por sí solo, pero sí debo decir algunas cositas respecto a los tiempos simples, y esto para desmitificar ciertos malos entendidos que culturalmente, casi popularmente, hemos adoptado y los cuales hay que corregir lo antes posible. De todas maneras, yo los invito a ustedes a investigar un poquito acerca de estos tiempos. Muy bien. En el caso de los tiempos simples, el presente se explica por sí solo, es el aquí y es el ahora. Estamos hablando de un tiempo absoluto. En el caso de pretérito imperfecto es la forma común en la que nosotros conocemos aquello que se dice pasado. Refiere un tiempo pasado, pero gramaticalmente se conoce como pretérito imperfecto. Es decir, aquel momento anterior que todavía tiene vigencia. Comía, corría, cantaba.
Esas son formas que de igual manera estarán ejemplificadas más adelante del pretérito imperfecto. Por favor, estén conscientes porque no se dice pasado. El paradigma gramatical establecido es pretérito y eso es algo que hay que ir aplicando. Está el caso del pretérito perfecto simple. Si el pretérito imperfecto me dice que habla de un tiempo o un pasado que todavía es vigente, en el caso del pretérito perfecto simple es un tiempo anterior concluido absolutamente. Ya no hay cabida de vigencia alguna. Por eso yo puedo decir amé, comí, corrí. No es lo mismo decir yo amaba a decir yo amé. Podemos ver que hay unas significaciones muy distintas en claro ejemplo. Ahora pasamos para los tiempos del modo subjuntivo. Antes de pasar a ellos, cabe decir que en el caso del futuro se mantiene como tal y lo conocemos, y el condicional es sencillamente, como lo indica su nombre, un momento que está sujeto a ciertas necesidades. Comería, cantaría, dormiría, cosas por el estilo. En el caso del modo subjuntivo, tenemos una menor cantidad de tiempos, tanto en tiempos simples como en tiempos compuestos. En cada una estamos hablando de el presente, el pretérito imperfecto, el futuro simple, es decir, de tres en cada parte, en cada una. De todas maneras, a continuación se va a explicar un poquito qué es un tiempo simple y qué es un tiempo compuesto. Muy bien, muchachos, llegamos ya a la tabla de conjugación. A continuación se van a presentar ejemplos tanto de la conjugación en modo indicativo como la conjugación del modo subjuntivo. En esta conjugación, en esta tabla de ejemplos, se conjugará el verbo amar en todos los tiempos, tanto simples como compuestos, de cada modalidad. Para evitar la sobrecarga, únicamente se efectuará la conjugación en la persona gramatical singular, no la plural. Les extiendo la invitación, ustedes chicos, de investigar acerca de la conjugación en plural de este y otros verbos. O mejor, pueden, si quieren, conjugarla ustedes para que vayan afinando esa parte. Muy bien, para hablarles un poquito acerca de la diferencia entre tiempos simples y compuestos. Yo tengo el verbo amar y en el tiempo simple presente yo digo yo amo. Pero en el pretérito perfecto compuesto del tiempo compuesto, yo digo, yo he amado. Ahí la diferencia, además de que cada tiempo tiene su nombre distinto, es que en uno hay un solo verbo, mientras que en otro hay dos. El tiempo compuesto se caracteriza por la presencia de dos o más verbos, un verbo auxiliar y un verbo principal. Los verbos auxiliares, ¿cuáles son? Haber, estar y ser. Esos son los tres principales verbos auxiliares que siempre estarán en complicidad con los verbos principales, que son muchos otros. De todas maneras, nosotros siempre para ejemplos de conjugación se utiliza o utilizamos el verbo haber, como lo evidencia la tabla. Muy bien, chicos, esa sería más o menos la explicación principal acerca de estos tiempos. De todas maneras, hay dos tablas para que ustedes lean detenidamente y vayan familiarizándose con estas formas del lenguaje. Ya de esta manera llegamos al fin de este contenido.
Espero que haya sido fructífero y que haya sido enriquecedor para ustedes. Yo particularmente me encuentro a la orden para despejar cualquier duda. Nuevamente reitero la importancia de, quizá, si tienen la disposición, investigar un poquito acerca de los verbos regulares y los verbos irregulares, así como sus conjugaciones. Conjugaciones como las que, por ejemplo, están en las tablas de conjugación o en la misma tabla de ejemplo para ejemplificar los verbos regulares e irregulares. Esto se debe a que este punto, esta parte del contenido será nuestro foco principal para la actividad, como lo dije anteriormente. Así que por favor, muchachos, espero que estén muy pendientes de esto. Me despido y un fuerte abrazo para todos.